Bueno, muchas gracias por venir en nombre de la editorial de Penguin Random House. Para nosotros es un orgullo y un honor contar con este segundo libro de Facundo. Isabel, lo que vio, lo que sabe y lo que oculta. Si leyeron el libro, habrán visto lo impecable que es la investigación de Facundo. Después de la charla vamos a tener que desalojar la sala porque vieron cómo es esto, que es medio como una máquina que no para. Va a firmar ejemplares en el stand de Penguin, que es 1017 del pabellón verde. Hay que caminar un poquito, pero promovemos la lectura y el bienestar físico de las personas. Van a tener que seguir ese pingüino, los que quieren, lo van a poder comprar ahí el libro también. Facundo va a estar esta tarde-noche acompañado por Marcelo Larraqui y por Florencia Halfon. Así que los dejo con ellos, que es más entretenido escucharlos que a mí con estas parroquiales. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Me gusta el plan de romper el hielo porque si hablo después de ustedes, soné. Así que prefiero antes. Bueno, gracias por la invitación. Un honor enorme ser parte de esta mesa y además haber tenido que leer minuciosamente este librazo. Tengo comentarios, cosas para leerles, preguntas para hacer. Vos toma nota. Vamos por partes. Bueno, este libro, como bien avisa Facundo desde el comienzo, y decía Genaro recién, está inspirado en una foto y en las preguntas que trae para Facundo esa foto. La foto es María Estela Martínez de Perón subiéndose al helicóptero presidencial, creyendo que la llevan de la Casa Rosada a la Quinta de Olivos, cuando en realidad la llevan a otro lado para decirle que la sacan del cargo con un golpe de Estado. Quiero decir, no es un libro sobre la vida de Isabel, aunque un poco la recorre, no es un libro sobre su vínculo con Perón, que también lo recorre, pero sobre todo no es, y esto es lo que me resultaba más interesante, no es una mirada moral sobre María Estela Martínez de Perón. ¿Y por qué digo que esto es lo que me resulta más interesante? Bueno, porque me parece que habla bien de Facundo en su búsqueda y que eso le permite retratar, por ejemplo, lo que él entiende que Isabel escucha en su cabeza cuando escucha voces. Leo brevemente. Nunca habías pensado en lo inevitable de tu muerte, Isabel, en lo certero. Ni siquiera aquel mediodía del 1 de julio de 1974, cuando el tiempo se detuvo en el instante en que Perón dejó de respirar. ¿Dónde estabas, Isabel? ¿Por qué te escondiste? 20 meses habían pasado. 20 meses de una soledad que te fue erosionando como lo hace el mar embravecido con las tierras costeras. El alejamiento del brujo, la fragilidad del cuerpo, las noches de insomnio. Resististe hasta donde pudiste, Isabel. Soportaste presiones que te acorralaron, que te condenaron. Facundo consigue entrar en el modo de mirar las cosas que tiene o ha tenido en esos años María Estela Martínez de Perón, y más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda pensar sobre esas voces que escucha Isabel, él nos las trae. En todo caso, nos las trae para que podamos juzgarla, opinar sobre ella, enojarnos, lo que sea, pero nos las trae. Y además consigue, y no nos dice en detalle cuál es el truco, meterse en el momento determinante del golpe de Estado, cuando los golpistas acorralan a Isabel para destituirla. Consigue meterse, digo, porque se convierte en mosca, nos ofrece algo nuevo, nos cuenta la versión ya contada primero, la versión de los 3 milicos, pero nos dice que esa versión de 3 tipos, cuando en la mesa eran 4 personas, pide a gritos la 4ª versión, y entonces Facundo va a buscar esa 4ª versión, la encuentra. Esto es lo que no nos dice mucho cómo, podría sumar eso como pregunta, y la cuenta como si fuera una mosca en esa sala donde estaban los militares y la presidenta siendo destituida. Y reconstruye su voz de adolescente
de la época en que ella conoce a Perón, cuando es bailarina de ballet, y nos ayuda a ver lo que él entiende que Isabel ve en ese momento. Cuando abrió los ojos todavía estaba ahí, parada como una estaca. Faltaban pocos minutos para salir a escena y el cabaret Happy Land estallaba de gente. Un corpiño y una bombacha de cuero, un collar negro en el cuello, un tul de seda transparente sobre la cola, el pelo rubio recién teñido, los labios finos engrosados por el rouge y ese maquillaje que ponía su piel inmaculada más rozagante y la empujaba a tomar coraje para salir a escena. ¿En qué momento la danza clásica se había convertido en la noche y ella en esa mujer pintarrajeada que la imagen le devolvía? Volvió al espejo, ya sin reconocerse. No es verdad que no puedo ser libre, se dijo, ahora sentada mientras se calzaba los tacos. ¿Dónde está escrito que estoy obligada a repetir la misma historia que mi madre? ¿Qué ley sobrenatural me obliga a tener hijos, criarlos, cuidarlos, servirles y envejecer tejiendo sobre una mecedora esperando la muerte? Pero así como Facundo no la juzga, y yo me voy a tomar la licencia ya que no soy la autora de juzgarla en privado y en público, ya que estamos, nos deja claro el autor que María Estela Martínez de Perón habrá enviudado, habrá sido destituida, habrá sufrido, quizá todavía, momentos de depresión, habrá padecido 5 años de prisión, pero víctima, lo que se dice víctima, el autor nunca trata a Isabel de nada de eso, a favor de lo que hace el autor, quiero decir. Aparece mucho la paranoia de Isabel, como no es la cuestión, no figura tanto la paranoia que la vuelve responsable de la AAA, justamente una paranoia que parece existir al día de hoy, que era la guerrilla de izquierda, pero que las derechas gustan de llamar muchas veces el comunismo. No me quiero meter en el terreno de Marcelo, porque además lo voy a hacer mal, pero medio que la idea de que en la calle había un demonio que exterminar y que debía entonces exterminarlo otro demonio, no empieza en dictadura, sino en la gestión de Isabel Perón. Y subraya Facundo el dato del 12 de enero de 2007, y lo quiero citar, es breve. Cuando Isabel volvió a caer presa por pedido de un juez argentino que investigaba su responsabilidad en los crímenes cometidos por la AAA. Durante su presidencia se habían firmado los decretos que ordenaban a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Así que, si bien lo que vino después fue la dictadura más sangrienta de nuestra historia, y no solo nuestra, es complejo pensar que hablamos de democracia cuando recorremos la gestión de Isabel. También está presente la voz, sin que Facundo haya hablado con él, lógicamente, pero logra reconstruir la voz de López Rega, de su espiritismo, de su parte brujo, en fin. Y en eso una cita donde le dice a Isabel que su muerte será lenta y premeditada. Y un poco que las hay. Y veamos lo difícil de la reconstrucción que se propone Facundo, sobre todo recordemos de esa foto que quiere entender, de ese momento donde la suben al helicóptero para la destitución, y entonces resulta que suben a ese vuelo Diamante, Luisi, Troncoso y González. Bueno, vamos a hablar con ellos y a ver qué cuentan, se propone Facundo, como buen periodista, pero como nos pasa a los periodistas, la cosa no es tan sencilla. Dije Diamante, Luisi, Troncoso, González. Bueno, Diamante está muerto, Luisi está muerto, Troncoso está muerto. González, compren el libro. Lo que quiero agregar sobre González es que en el helicóptero le hablaba a Isabelita y la llamaba Excelencia. Mi excelencia. Extraordinario. Bueno, qué difícil la reconstrucción teniendo en cuenta que la justicia militar que encabezó, la Junta Militar, quiero decir, que encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sigue sin decirnos qué hizo con los bebés robados, dónde están los desaparecidos, y que por eso, por esa clandestinidad, y lo que puede reconstruirse es que hablamos de 30.000. Facundo consigue un contacto con una alta fuente militar
y entonces escribe: ¿cómo había sido planificado el operativo del helicóptero? ¿Quiénes estaban al tanto de esa misión secreta? Me resultaba llamativa la poca información que había sobre el vuelo que terminó con el gobierno de la viuda y heredera de Perón. La fuente militar se limitó a leerme las identidades, también sus trayectorias dentro de la Fuerza Aérea y algunos datos específicos de lo que parecían ser carpetas con legajos secretos. ¿Podré hacer fotocopia de esos papeles?, pregunté sin mucha esperanza. Ya le conté quiénes eran los pilotos del vuelo. Me parece suficiente, me dijo en un café de colegiales. También me aclaró que me resultaría imposible encontrar los documentos oficiales. Todo eso fue desapareciendo con el tiempo, reveló antes de irse. En definitiva, hay personas y hay cosas que la dictadura hizo desaparecer, que no dice, pero también hay mucho que no se dice de lo ocurrido antes de la dictadura. No me refiero a si la guerrilla hizo autocrítica, porque menos sus líderes se autocriticaron todo, creo. Me refiero a algo que Facundo se pregunta en la tapa del libro y a lo largo de todo el recorrido, y es ¿qué calla Isabel Perón y por qué calla? ¿Por qué se guardó todos estos años? ¿Por qué no contó ni cuenta nada? ¿Por qué en el mejor de los casos eligió ser contada por otros o ni siquiera eligió? No sé si Facundo tiene una hipótesis sobre esto. Yo creo que deja que nosotros hagamos esa lectura, pero pienso que debe tener la suya, me interesa. La historia que cuenta Facundo en este libro no es de buenos y malos, más bien de malos y malos, pero es lo de menos. Es interesante, por ejemplo, el relato de los días en que Isabel está detenida en la Patagonia. Muy lindo el lago, pero le tapan las ventanas para que no lo vea. Pero ella consigue verlo un poquito gracias a una especie de amistad, romance, síndrome de Estocolmo, o no sé qué, que tiene con uno de los encargados de custodiarla, pero mientras leía se me venía la idea de que en ese estilo desagradable, esto corre por mi cuenta, que tenía Isabel, lo que se procuró fue un empleado. Una actitud que creo con mucho atrevimiento, Eva, necesito traerla, hubiera pensado que era bastante de oligarca. Y recordé entonces un cantito que leí que se gritaba el 17 de octubre del 45, que podría estar también dedicado a Isabel, pero no porque ni siquiera la había conocido en general, que decía: salite de la esquina, oligarca loco, tu madre no te quiere y Perón tampoco. Y eso también viene a explicar un poco, entre muchas otras cosas, que como bien refiere Facundo en el libro, Isabel estaba sola en este mundo. De hecho, parece haberse acordado tarde Isabel del pueblo cuando la llevan a prisión. Ella se ilusiona porque cree ver a alguien haciendo la B de la Victoria. Tarde, hermana. Y de hecho, cuando volvió a la Argentina se encontró con que era una figura que no gravitaba, que ni siquiera la reconocían. Así que felicito a Facundo por hacerse preguntas que poco se hacen, ir en busca de responderlas, por laburarlo con seriedad, como no estoy acostumbrados, y por traernos la frase que dicen los militares cuando quieren confirmar que tienen a Isabel capturada antes de destituirla, que es un código, ese código inexplicable, ridículo que se usa a veces en esos ámbitos y a la vez espectacular. Dicen, para avisar que capturaron a Isabel, la siguiente frase: la gallina verde está en la jaula. Buenas noches. A ver. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo siento que está bajito. Hola, hola. Hola. Bueno, buenas noches. Muy agradecido por la invitación de Facundo y compartir la mesa con Flor. Voy a narrar un poco las sensaciones que me dieron de leer el libro. En un momento me pregunté qué estaba leyendo. Digo, si esto es verdad. Entonces ahí me di cuenta que si uno duda si es verdad, es que es verdad. Porque la verdad está en el libro. La verdad es el libro mismo, en su lógica interna. No importa ya el dato duro, digamos, porque también me preguntaba como periodista, pero este dato, ¿dónde está la fuente? ¿De dónde lo sacó? Y esto, el otro.
Y, y después me dije, pero ¿para qué quiero saberlo si ya el hecho mismo que me permita preguntármelo constituye una verdad? Porque está metida en la cohesión interna del libro. Porque es un libro que tiene muchos libros a la vez y muchos géneros a la vez. Por eso también un poco mi confusión al principio, porque además está muy bien editado, muy bien escalonadas, como decía Flor, las voces, los eventos y el manejo del enigma que él lleva, ¿no? Porque él, no sé, si en la página 10, 15, 20, dice, acá hay un traidor. Y eso lo deja ahí. Entonces vos ya decís, te ronda en la cabeza, ¿dónde está ese traidor y quién y cómo y por qué? Y después esa idea me gusta de la narración en cámara lenta, ¿no? Porque de última está haciendo un viaje en helicóptero, subir un helicóptero y bajar, que habrá tardado 20 minutos, 15. Claro, pero ese es el libro, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser esa anatomía, digamos, de ese instante, ¿no? Para citar a Cercas, lo maneja de una manera con una cadencia narrativa muy especial, ¿no? Quizá de todo lo que se escribió sobre Isabel, entre los que me incluyo y otros libros, y de esos tantos libros, que de hecho yo también me preguntaba, pero tenía ganas de ir a revisar, pero dije, bueno, pará, calmate, digo. Pero esto, nadie contó lo de los pilotos, nadie puso el nombre, y no. Y entonces digo, ¿cuánto valor tiene eso? Que de todos los otros libros que contaron esto, está contado de otra manera. Por un momento es la crónica personal de una búsqueda, por otro momento es la narración de un enigma, pero después en otra dimensión o en otro abordaje, pensaba que los protagonistas de este libro eran 3 personas que bailan en completa soledad, que son Isabel, López y Perón. 3 personas bailando a lo largo del libro solas, ¿no? Acá cito a Sting, digamos, pero acechadas por un lobo que está constantemente dando vueltas ahí, que todavía no le vimos la cara, la forma, pero sabemos que va a actuar, y con distintos mecanismos también de aplicación a su operación, que es el golpe de Estado. Y también es interesante pensar cómo los militares buscaron un golpe de Estado no sangriento, ¿no? Como un golpe de Estado pulcro. Y tampoco es sencillo hacerlo con una señora que tiene un arma en la cartera y que está dispuesta a todo. Es decir, ellos evidentemente no, querían una renuncia firmada incluso. Estaba el papel para que firmara, que diera su renuncia, y que bueno, renunció Isabel y asumieron el vice, que serían los militares, digamos, en este golpe de Estado. Ellos lo imaginaron así. Pero esa sensación del vacío de poder, ¿no? Yo, como todo el mundo sabe, hemos leído mucho sobre Isabel, sobre López y sobre Perón, y Facundo tiene esa, como, le voy a decir, ese estilo de decir, che, en una página, esto digo, como autor lo digo, en una página tiró lo que yo escribí en 70. Digo, es decir, acá están todas las claves tiradas, porque si bien tira en una página oraciones cortas y breves y secas, hay una condensación de toda la historia de Isabel, de López Rega, de Perón, puesto en 3 líneas. No es que tiró 3 líneas al azar. Por ahí esas 3 líneas le llevó toda la investigación, que fue varios años, ¿no? Y después me gustó también como el manejo de las fuentes, que es cómo disfraza de alguna manera, en el buen sentido, ¿no? A fuentes que ya no pueden hablar, también me di cuenta, ¿no? No sé si me equivoco. O que ya no pueden decir más cosas porque ya no les da el cuerpo, no les da la mente, pero te las presenta y habla él por ellos, y le crees. Y le crees. Obviamente hay cosas que yo no sé si sucedieron así, pero le creo a Facundo, y ni le voy a preguntar si es cierto o no, ya, porque yo ya me quedo con esa verdad.
Y eso me parece que es el valor que tiene el libro, que cuenta una historia argentina poderosa, oscura, de una mujer opaca, de hombres solos, del vacío de poder, de lobos que acechan, y como hay como distintos Facundos trabajando sobre esa materia. Está el literato, está el periodista de investigación, está el cronista y está el hombre que mira la foto a la noche en su casa, el que va al mecedor y quiere ver la habitación. Yo pensaba, ¿para qué querés ver la habitación? ¿No? Pero es el delirio de los periodistas, la quieren ver. Después no, en la habitación no hay nada, hay una cama. Pero vos la tenés que ver, sentís que si no ves la habitación no tenés el libro. O si no vas a la puerta de la casa de Isabel, no hay libro. No hay nada, hay una puerta. La señora no salió, hay un mural, el cura no te habla, tomás un café, pero das la vida por eso. Das la vida por eso. Porque si no, es como subir a la montaña. Es decir, subí arriba de la montaña y que no vi nada. Pero tenía que subir, ¿no? Y esta vena periodística, literaria, sobre todo literaria, este hallazgo de las voces también, es muy valioso. Me parece que excede lo periodístico, excede, no sé de qué es este libro, si está como ficción o no ficción en el catálogo, no sé. En un momento lo descubrí, al final él pone, mi otra novela emboscada. Ah, bueno, si dijo otra novela, será que esto es una novela entonces, dije yo. Pero es que más verdad todavía, ¿no? Porque creo que es una novela documental o una novela basada en la no ficción, o como quieran llamar, pero me parece que es un libro muy meritorio, muy valioso y un gran experimento narrativo que nos acerca a esta etapa de la historia argentina. Bueno, gracias a todos por venir, a Flor y a Marcelo. Para mí es verdaderamente un honor personal, porque los aprecio verdaderamente a los dos y los respeto a los dos profesionalmente. Yo tampoco tengo muy en claro qué es este libro. Soy sincero porque creo que tengo que hacer honor a lo que siento, a lo que pienso y un poco complementar con lo que Marcelo y Florencia decían respecto de este libro. Es una novela, es una investigación. No sé, por ahí está Genaro, mi editor. Quizás él sabrá decir qué es Isabel. Puedo contarles un poco qué fue este libro para mí. Por supuesto que suscribo mucho lo que decía Marcelo. No es una biografía. Bueno, Flor también lo hacía esa referencia. No es una biografía sobre Isabel. No me propuse trabajar ese género, tampoco es un libro meticuloso de los datos. Creo que Marcelo tiene su obra bien desarrollada sobre López Rega, sobre los 70, la contraofensiva, bueno, en fin, Galimberti. Y ahí hay rigurosidad fuerte en el sentido histórico. Porque aparte es un obsesivo, un día me contó que escribe, bueno, no importa. Yo creo que Isabel, y acá voy a tomar palabras de un querido amigo que hace un tiempo cuando yo publiqué Emboscada me ayudó a presentarla, que es Pacho O'Donnell, y después de leer el libro me dejó un mensaje bastante en línea un poco en lo que decía Flor y en lo que decía Marcelo, diciéndome que él sentía, y yo me di cuenta que tenía razón, que Isabel era un libro sobre el silencio. Me dijo algo así, Pacho, que él creía que era un libro sobre el silencio, que si bien yo hacía un esfuerzo para desentrañar ese silencio, que él sentía que finalmente yo respetaba en un punto ese silencio. Respetar ese silencio no es reivindicar la figura de Isabel Perón. Creo que es un libro sobre el silencio de Isabel, también sobre el silencio en el que estaba entrando un país
con ese vuelo del helicóptero, con una ruta original de vuelo desviada, un helicóptero que tenía que ir hacia la Quinta de Olivos y que termina yendo al sector militar de Aeroparque, y de esa manera, en esos pocos minutos, se iba apagando como la llama de un fósforo la democracia. Entonces, este era o es un libro sobre el silencio de Isabel, también sobre el silencio de un país, y creo que también con el tiempo y esta interpretación que me hace Pacho, creo que es también un libro sobre mis silencios. Yo creo que esto es algo que no lo he contado nunca públicamente, no así ante tantas personas. Sí, hay gente de mi familia que lógicamente lo sabe, creo que ni Marcelo ni Flor lo saben. Yo hace un tiempo tuve un problema de salud, nada grave, pero hice un hematoma en una cuerda vocal, es mi cuerda vocal izquierda, es la que me lleva a veces tener muchas dificultades para hablar, o se me hace a veces pesado, sobre todo llevar adelante un noticiero o un programa de radio o una charla como esta, que está bueno porque también hay un poco de silencio. Y estuve muchos días sin hablar, porque lo primero que me dijeron era que yo tenía que hacer reposo vocal. Eso fue bastante particular para alguien que trabaja con la voz, que necesita la voz, pero también creo que en ese momento yo me encontré con algunos silencios internos que me llevaron hacia algunos lugares y que creo que terminaron en este libro y en el anterior, que fue Emboscada de Isabel. Tuve casi, no sé, un mes sin hablar. Al principio fue medio caótico, después empezó a ser más divertido porque había como unas señas que hacíamos con mis hijos de como un chiflido era sí, 2 chiflidos eran no, tampoco eran chiflidos muy, muy altos. Pero ese silencio que me sacó de la pista unas semanas intensas, creo que me devolvieron a algunos pensamientos y algunas reflexiones sobre lo que significa a veces estar en silencio. Y creo que de ahí salió Emboscada, luego vino la pandemia, me reencontré con Genaro y bueno, salió Emboscada y luego Isabel. Y entonces creo que este es un libro sobre el silencio. No sé si al lector o a las lectoras les genera silencios cuando lo van leyendo, pero está claro que es un libro incompleto, como lo fue también Emboscada. Siguiendo con lo que decía Marcelo, creo que es un libro que contornea la verdad, que no me propongo buscar la verdad, sino me propongo contornear la verdad y permitir de alguna manera esa suerte de pulseada que puede haber en mí entre un periodista que busca y alguien que escribe. Por allí está Marcelo, que es un escritor de aquellos, por allí está Juan Carrá, que es un escritor de aquellos, y ahí está un poco esa suerte pendular entre el periodista y el escritor. Juan, que me ayudó mucho en este camino y en el anterior, muchas veces me retaba y me decía, escribí, permitite escribir. Y bueno, eran como intervenciones medias lacanianas, porque me decía, hasta acá, hasta acá llegué. No me llevo bien con las versiones oficiales, o mejor dicho, me interpelan las versiones oficiales y muchas veces cuando leo libros de historia me pregunto de dónde salen las versiones oficiales. ¿De dónde salió la versión oficial que indicaba que Walsh había participado directamente del atentado del comedor de la Policía Federal? ¿De dónde salen las versiones o la versión oficial que describe cómo fue el momento en que ese helicóptero es desviado
y se da una negociación entre 4 personas a puertas cerradas, porque cuando el helicóptero es desviado y la democracia se empieza a terminar y aterriza en el sector militar de Aeroparque. Hola Marinés, no te vi. ¿Cómo andás? Hablé de escritores y no te vi. Marinés Krimer. Es un gusto verte, Marinés. Y en un punto, todo lo escrito respecto a lo que sucedió en esos minutos entre Isabel y los militares golpistas siempre estuvo reconstruido en distintos textos en la voz de los militares golpistas. Y a mí esto me llamaba la atención como periodista, me llamaba la atención, me interpelaba pensar que se haya construido una versión o que hayamos permitido que esa versión circule solamente en la voz de Rogelio Villarreal por el Ejército, Pedro Santamaría por la Marina y Basilio Lamidoso por la Fuerza Aérea. Ellos 3, más Isabel, adentro de un recinto, vieron cómo se terminaba la democracia. ¿Será así como se venía escribiendo? ¿No le falta a esa suerte de rompecabezas una pieza? Yo creía que sí, y esto es lo que yo le hice saber a Isabel, que creía que faltaba que alguien hablara respecto a lo que pasó adentro de ese recinto, ni bien había aterrizado ese helicóptero y se estaba timbiando la democracia. Esas versiones oficiales que fueron escritas y replicadas por años tienen lógicamente, o puede uno pensar que tiene una primera motivación, un primer móvil, que podría ser manipular la historia, porque solamente podemos escuchar lo que los propios golpistas cuentan o contaron, y eso se va instalando y se va repitiendo en libros, en documentales, y vamos todos repitiendo como una versión oficial. ¿Qué tiene Isabel para contar de esto? ¿Qué vio? ¿Qué sabe? ¿Qué oculta? Bueno, ahí está un poco en el libro. Creo, por último, que Isabel es un personaje incómodo. Incómodo para la Argentina, incómodo para el peronismo también. Y voy a echar mano acá de una palabra, imagino que habrá gente tanguera en la sala, pero una palabra muy argentina, muy tanguera, o una idea que es la idea del desencuentro. Creo que hay entre la Argentina e Isabel un desencuentro, y creo que hay entre Isabel y la Argentina también un desencuentro. La Argentina no sabe qué hacer con esta mujer, con esta expresidenta. Tampoco Isabel sabe qué hacer con este país. Y tampoco el peronismo sabe qué hacer con Isabel. Y acá voy a citar a un analista muy lúcido que es Martín Rodríguez. Lo pueden encontrar en redes, como se dice, las redes antisociales. En las redes antisociales lo pueden encontrar como Tinta Limón. Y me gustó, lo leí después de escribir Isabel, porque de alguna manera echa mano a un concepto muy walshiano, que es la idea, obviamente usando aquella frase de Walsh de hay un fusilado que vive, que le da el nacimiento a su investigación, bueno, a todo, el nacimiento ahí creo que nacimos todos, que es lo que deriva en Operación Masacre, ¿no? Después de los fusilamientos de José León Suárez. Martín Rodríguez dice, hay una olvidada que vive. Porque una cosa que pasaba con este libro es que cuando yo contaba que estaba escribiendo sobre Isabel, mucha gente me decía, no con un tono de Susana Jiménez, ¿vive? Sí, Isabel vive, tiene 93 años, vive en las afueras de Madrid, en una urbanización que se llama Villafranca del Castillo, que como Marce contó, había que ir a ver la puerta.
Es tan lindo Madrid que había que ir a la puerta. Me habían solamente advertido que no tocara el timbre porque le iba a caer muy mal. Y no toqué el timbre, no lo hice. Siguiendo el análisis de Martín Rodríguez, de la olvidada que vive, ¿qué peronismo representa Isabel? ¿Cuál sería su representación dentro del peronismo? Y por último, con algo que vamos a coincidir entre todos, que es no saber bien qué es este libro, si es una investigación periodística, si es una novela de no ficción. Leí hace poco a Caparrós, en su libro La Crónica, que dice que a él, bueno, primero que despotrica contra todos los que se llaman cronistas, al estilo Caparrós, que siempre es muy interesante, y él dice que la crónica que a él le interesa, y creo que en efecto a mí también, es la crónica que es un texto desconfiado, que es un texto dudoso, que es un intento de poner en crisis las certezas. Yo siento un poco que hay algo de eso en este libro. Me interesa la idea que un poco plasmaba Marcelo del sujeto, no sé si el sujeto es periodista, si es escritor, pero es un sujeto que mira y cuenta, que mira y ordena con obsesión esas piezas que a veces le faltan a las rompecabezas, como una obsesión como punto de partida. Y Fernanda Nicolini hizo una reseña de este libro en La Agenda, diciendo que es un libro que mira fijo, que rodea y que después finalmente se anima a perforar. Dice Fernanda, que también es una gran escritora, que se anima a perforar como esas gotas que horadan la piedra para llegar a su centro. Ese fue, creo que, el intento de Isabel. Por supuesto, agradezco profundamente una vez más a Genaro, a Glenda y a todo el equipo de Penguin. Trabajo de manera muy cómoda con la gente de Penguin porque creo que compartimos pasiones y eso se nota en cada laburo, en cada área que está presente la editorial, se nota muchísimo. Así que agradezco la confianza una vez más. A vos, Juan, ya sos como una suerte, sé que no sos religioso, pero como una suerte de ángel de la guarda, que me incentivás a ser más piadosos con los lectores, así que eso es importante. Y por supuesto a mi familia que está presente, y bueno, a Flor y a Marcelo y a todos los lectores y las lectoras, gracias por acompañarme.